Perfecto, muchísimas gracias. Hago una pequeña introducción. En el día de hoy tenemos pues el gusto de contar con estos tres ponentes, panelistas de primer nivel. Por un lado tenemos a Jorge Munera, él es socio líder de sostenibilidad en Spanish Latin America para Deloitte. Eh, Bienvenido, Jorge. Tenemos a Marcos Gunn, él es Senior Vice President de Chubb Group y presidente regional de Chubb América Latina. Y el rol que el CEO tiene en justamente promover esta sostenibilidad. Las organizaciones sin su líder, sin su capitán, completamente comprometidos con el desarrollo sostenible, va a ser muy difícil que puedan realmente ser sostenibles y avanzar en una agenda de sostenibilidad. Por eso para nosotros desde Grupo Ecos es muy importante poder tener estos espacios justamente para que los líderes y las personas que más están impulsando el desarrollo sostenible desde las empresas más relevantes del país y pues de la región nos puedan dar sus puntos de vista. Yo soy Rafael Roldán Uribe, voy a ser su moderador el día de hoy. Soy vicepresidente de Grupo Ecos y vamos a empezar pues con las preguntas y las iremos comentando. Como les comenté fuera de la señal abierta, en cualquier momento siéntanse en libertad de comentar o de preguntar cosas a sus copanelistas. Y para los que están en casa o en la oficina, desde ya pueden arrancar con las preguntas y comentarios que vamos a tratar de llegar a todas en el espacio que tenemos para este propósito. Bueno, Marcos, Jorge, Camila, bienvenidos y vamos a empezar con Camila, con la primera pregunta para ir avanzando. Camila, cuéntanos a breves rasgos o en la profundidad que tú quieras, que sientas que haga falta, ¿qué conlleva ser una empresa sostenible? Gracias Rafael, buen día con todos, buen día a mis colegas panelistas, qué gusto estar acá. Y pues sin duda es importantísimo que las empresas vayan tomando esta pauta de ser sostenibles en el tiempo y todo deviene de un entendimiento de cuánto tiempo las empresas quieren estar presentes en un mercado dinamizado, en un mercado altamente cambiante, en un mercado que pide otro tipo de exigencias, que tiene que responder a otro tipo de generaciones que esperan justamente un comportamiento más allá de la ética empresarial, que buscan justamente empresas que tengan un propósito, una razón de ser, un impacto positivo hacia la parte empresarial, hacia la parte social, hacia la parte ambiental. Así es que, sin duda, importantísimo el rol empresarial. Y sí, o sea, prácticamente es entender cuáles pueden ser los riesgos y las oportunidades que las diferentes empresas van a tener a lo largo de su vida y entendiendo su cadena de valor, qué deben hacer para justamente atender este tipo de retos y nuevas perspectivas actuales. Igual, dejo súper abierto para el resto de mis colegas panelistas si es que quisieran aportar algo adicional a esta consulta. Sí, con gusto, Camila, yo, digamos, te complemento un poco. ¿Me están escuchando bien? Perdóname la confirmación. Sí, perfectamente, Jorge. Perfecto, Rafael. Mira, nosotros, digamos, en Deloitte llevamos 12 años trabajando en diferentes temas de sostenibilidad. Digamos, ahora tengo un rol de liderazgo a nivel de Spanish Latin America. Y digamos que esta pregunta que tú nos haces de qué supone ser una empresa sostenible, te la podría responder digamos, también con algunas características pues, propias. Digamos que la primera se supone que debe considerar el maximizar permanentemente todos los beneficios, sean para los accionistas y para los demás grupos de interés. Quizás en el pasado se escuchaba mucho que la principal función, el propósito de una empresa era el maximizar el recurso, los beneficios solamente para los accionistas. Hoy en día estamos completamente de acuerdo que hay que mantenerlo
y hay que seguirlos maximizando, pero manteniendo también la maximización de beneficios para los grupos de interés diversos, como son los empleados, los colaboradores, como son los proveedores, los asesores, digamos, todo lo que es la sociedad, el país. En forma indiferente hay que buscar esa maximización, pensando siempre en un equilibrio financiero y ambiental. O sea, claramente un tema nuevo que nace es cómo poder ser sostenibles en el largo plazo. La palabra largo plazo, la visión de largo plazo es clave en una función hoy de una empresa, en una visión de un CEO. O sea, el considerar solamente la maximización de beneficios para todos los grupos de interés en el corto plazo es un error. Hay que buscarlo, pero siempre considerando prioridad el largo plazo, porque eso lo hace realmente sostenible. El hecho de actuar en forma íntegra, digamos una empresa a través de sus ejecutivos y de sus juntas, hace que realmente haya confianza en esos grupos de interés con la empresa y con todo ese propósito y estrategia que se empieza a buscar. Digamos que la innovación, yo sé que las empresas aseguradoras, en el caso de CHOP, han trabajado y han fortalecido desde antes, pero más ahora en esta pandemia, todos los temas digitales. Este tema de innovación hace que realmente una empresa sea sostenible, pero considerando siempre los temas ambientales claramente que hacen que podamos pensar en un futuro en esa sostenibilidad. Es clave también gestionar responsablemente para una empresa en todo lo que es su tema de cadena de valor, en todo lo que son sus temas en el caso de una entidad financiera más una aseguradora, es clave que considerar todos los temas, digamos, de inversión responsable, de finanzas sostenibles, en cómo efectivamente dentro de la función de aseguramiento yo puedo hacer que mis productos sean responsables con el medio ambiente, con mi parte social, cómo hacer que mis inversiones que respaldan el patrimonio de la entidad y respaldan obviamente el negocio, realmente también constituyan efectivamente que sean, digamos, inversiones que se piensen en ese largo plazo, que es un elemento clave. Yo diría que, digamos, un poco eso es lo que conlleva ser sostenible, un poco la visión que estamos viendo hoy como consultores y que me parece clave, pues, digamos, decírselo y mencionárselos a ustedes. Muchísimas gracias, Jorge. Nos encantaría que Marcos, si nos puedes tú comentar sobre esto, darnos tu visión de eso. ¿Qué significa ser sostenible? ¿Qué conlleva ser una empresa sostenible? Bueno, primero y principal, muchísimas gracias, Rafael, Jorge, Camila, un gusto poder compartir este foro con ustedes. Y no quiero repetir lo que comentó Camila, lo que dice Jorge, que es increíble, que es totalmente atinado. Creo que de un punto de vista, hablando del negocio nuestro, ¿no? El negocio de los seguros, y como saben, Chávez, de las compañías más grandes a nivel global, y en Latinoamérica operamos en 9 países, tenemos, más de 5.000 empleados, más de 6 millones de clientes. Y ser una empresa sostenible es tal cual eso, ¿no? Es tener una visión de largo plazo, donde uno encuentra un balance entre, obviamente, la parte financiera, pero más importante yo creo es un balance con la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y eso tiene un impacto social en todos los mercados donde operamos. Siendo una aseguradora tenemos un rol todavía más especial, y creo que un año, el 2020, para que sepan, no solamente ha sido un año diferente en cuanto por la pandemia, ha sido el año con la mayor cantidad de catástrofes naturales que ha habido en la historia, entre huracanes, terremotos. Para que tenga una idea, en Latinoamérica hemos tenido 13 eventos catastróficos, o sea, son tormentas con nombre y más 2 terremotos. Y ahí es donde realmente creo que la industria aseguradora demuestra para qué estamos, ¿no? Que es para estar cerca de nuestros clientes, para realmente dar un servicio diferencial, para ponerlos de vuelta en el lugar donde estaban antes de ese accidente y poder realmente ayudar a los clientes a transitar un momento súper difícil. La verdad es que nuestro negocio es un negocio bastante, digamos, a veces ingrato, porque al final de cuentas estamos en momentos de crisis y tenemos que estar ahí
Y creo que la verdad es que como industria tenemos mucho que trabajar en la parte emocional. Creo que desde un punto de vista técnico, las compañías aseguradoras, o sea, tienen, digamos, o sea, una infraestructura súper importante. Creo que una de las cosas que estamos trabajando en Chubb específicamente y con visión de sostenibilidad y realmente estar de una manera distinta a nuestros clientes es poder estar también de un punto de vista emocional y poder superar esos momentos difíciles. Y en la compañía, como les digo, o sea, hemos empezado, creo que Ecuador es un excelente ejemplo de cómo realmente generar generar una compañía, una visión de largo plazo de sostenibilidad. Hemos ya lanzado este año, por más que tuvimos el COVID, pudimos salir adelante con nuestra 10ª memoria de sostenibilidad y realmente, o sea, con un objetivo clarísimo, con acciones clarísimas, y creo que eso también es importante, ¿no? No solamente decirlo, sino también poder ejecutar y demostrarlo en una memoria de sostenibilidad. Y eso el equipo de Ecuador, de Chubb Ecuador, lo ha hecho consistentemente por 10 años. Y es por eso, me voy a adelantar un poquito, pero bueno, es por eso también que le pedí a Edwin Astudillo, que es el presidente de Chubb Ecuador, que sea nuestro vicepresidente regional de sostenibilidad y que realmente nos ayude como compañía, como región en Latinoamérica a llevar al resto de los países al nivel que tiene Ecuador. Así que tenemos un desafío bien importante y que la verdad es que nos está llenando a todos de mucha energía, tanto a nivel de la oficina regional, pero creo que todavía más importante a nivel de cada uno de los países en Latinoamérica. Clarísimo, Marcos. Evidentemente, en el transcurso de este espacio tendremos más oportunidad de profundizar sobre estas iniciativas y estos conceptos más específicamente. Me gustaría iniciar y ir un par de pasos para atrás y con Camila justamente hablar sobre se mencionó el concepto muy claramente al principio de que las empresas hoy en día ya no pueden tener la visión de que su único requerimiento o su única responsabilidad es maximizar el valor por acción del accionista, sino que hay que tener en cuenta muchísimas más cosas alrededor de eso. Entonces, dicho eso, ¿por qué no nos hablas, Camila, un poco de cómo se puede beneficiar una organización de la sostenibilidad? Porque creo que no es, muchas veces el problema que hay es que se lo ve como un área relegada, que uno tiene que hacerlo con el tiempo, la plata, los recursos o la gente que le sobra, cuando hoy en día está más que comprobado que hace sentido en muchos ámbitos que la sostenibilidad sea uno de los drivers principales de la empresa. Háblanos sobre este tema, Camila. Gracias, Rafael. Súper importante realmente esta pregunta y es un reto que se ha venido viviendo a lo largo del tiempo. Podemos remontarnos un poco a temas históricos. La sostenibilidad no es un tema que está recientemente en el Ecuador. Probablemente deben ser justamente junto con Chubb un par de empresas pioneras que empezaron a trabajar en temas de sostenibilidad, tal vez no más allá de 15 años probablemente en el país. Sin embargo, el tema de sostenibilidad se viene conversando inclusive desde la Comisión de Brundtland en 1987, cuando ya se pedía justamente hacer un uso responsable de los recursos del presente para no comprometer justamente la sostenibilidad de las generaciones futuras. Entonces es un tema que lo hemos venido teniendo desde hace muchísimos años, pero tal vez no se le ha dado esta relevancia que necesita y que es tan importante. Sigue siendo un reto tal cual el que tú dices, que se lo vea como una estrategia del negocio que aporte valor o que cree valor a la empresa. Y para que pueda ser justamente un tema que agregue valor, que apoye a la consecución de los objetivos estratégicos empresariales, es importantísimo que atienda a esta realidad, que conozcamos cuáles son los desafíos que tiene la industria, la empresa. ¿Qué le quita el sueño a nuestro CEO? ¿Qué le quita el sueño justamente a estas preocupaciones, a nuestros grupos de interés relevantes para que podamos justamente aportar en esta estrategia de conseguir estos objetivos de manera sobre todo cuantificable y demostrable? Hay ciertos retos importantes para la gestión de la sostenibilidad y es esta. Primero, que esté atado a una estrategia. Segundo, que sea medible, que sea un proceso de mejora continua con indicadores que no solo reflejen gestión,
ni resultados, sino impacto. Cómo realmente las cosas que estamos generando están cambiando la vida de nuestros stakeholders, está mejorando la calidad de vida, les está brindando más oportunidades. Y un tema importantísimo que Marcos mencionó y que es vital sobre todo para el sector de las aseguradoras, también el sector financiero, es el cambio climático. Si nosotros seguimos viendo a las actividades de sostenibilidad como actividades o acciones filantrópicas y no como un caso de negocio, va a ser difícil demostrarlo y que sea sostenible en el tiempo. Pero si nosotros entendemos de algo tan valioso como los riesgos climáticos que nos aquejan día a día, que están siendo más constantes, que de por sí estamos viendo, y como los datos que Marcos nos menciona, años convulsionados con más eventos de desastres naturales, nos llama la atención hacia el negocio de dónde está nuestra sostenibilidad en el tiempo como negocio. ¿Cuánto tiempo vamos a poder estar aquí frente a una posible crisis climática? Y aquí un tema también súper importante. El Foro Económico Mundial saca una serie de riesgos de manera anual y en el 2008 los riesgos del World Economic Forum específicamente atendían a uno o a dos riesgos con respecto a temas sociales o ambientales. En el último análisis del World Economic Forum, 5 de los 5 riesgos tienen que ver con crisis climáticas y crisis sociales derivadas a cambio climático. Entonces, estamos viendo que este es un tema que va más allá de tratar de hacer bien. Este es un tema que busca justamente tomar las decisiones adecuadas para que todos podamos permanecer más tiempo en este planeta, ser más sostenibles, perdurar en el tiempo. Y sabemos que si tenemos un buen futuro, pues tendremos buenos negocios prósperos y con un impacto positivo. Así es que, sin duda, demostrar cuál es el caso de negocio tiene que ser vital para todas las industrias, para todas las empresas, para que se entienda dónde están los riesgos, cómo se están mitigando, cuáles son las oportunidades y realmente interiorizarlos en una continuidad del negocio y así lo volvemos estratégica a la sostenibilidad. Muchas gracias, Camila. Siguiendo esa línea, me gustaría pasar a la siguiente pregunta a Jorge, que lleva eso, más de 30 años en la industria, en la parte del asesoramiento a clientes, y asumo que una de las preguntas que suelen surgir es, perfecto, quiero ser sostenible, ¿por dónde empiezo? Entonces, ¿cómo se evalúa ese enfoque o cómo se evalúa cuál de los ODS atacar? ¿Y cómo se incorporan los 17 ODS que tienen una amplia gama de objetivos y de puntos de acción dentro de una estrategia de una empresa que quiere ir en un camino de sostenibilidad? Jorge. Sí, Rafael, mira, digamos, obviamente también dejando el espacio para que de pronto Camila o Marcos pues, nos complemente, pero ¿qué hemos visto nosotros? Un tema clave es que las empresas hoy en día, dentro de su estrategia, tienen un propósito de ser como negocio, a sus diferentes grupos de interés, y como tal debe tener una estrategia claramente definida, pensando obviamente en el largo plazo. Para nosotros no debe existir, y en eso hemos trabajado bastante y aún falta por trabajar, pero simplemente para decirles que como consultores trabajamos mucho en que la estrategia del negocio considere siempre objetivos de desarrollo sostenible dentro de su estrategia, los considere como con ánimo, obviamente, de buscar su propósito de negocio. Me explico. No debería haber ninguna empresa que tenga una estrategia que no considere, digamos, algunos de los objetivos de desarrollo sostenible. Estos objetivos de desarrollo sostenibles, que como tú dices son 17, que son trabajados por primera vez entre empresa y el Estado, está considerando todas las brechas que existen hoy en día en la sociedad en temas de empleo, en temas de pobreza, en temas de cambio climático, en temas ambientales, y digamos que esas brechas, cualquier objetivo, cualquier propósito que tenga una empresa tiene que estar pensando obviamente en solucionarlas y en reducir esas brechas que existen en la sociedad. No debería existir negocio que no tenga
un objetivo como tal en contribuir a que la sociedad obviamente sea mejor, a que estos objetivos se logren en el menor tiempo posible. En estos días veíamos que en ciertos informes se habla de que si bien habíamos planteado el 2030 como parte de una meta, pues a la fecha de hoy quizás con esta pandemia, pues quizás en temas ambientales vamos un poco mejor de lo proyectado posiblemente, pero en muchos temas esto se está viendo que se va a aplazar a más de 20 años o de 30 años. Con mayor razón exige que las empresas puedan tener una estrategia de sostenibilidad, obviamente considerando estos objetivos de desarrollo sostenible. Debería existir una sola estrategia, no debería existir estrategia independiente de sostenibilidad. La estrategia de la compañía corporativa debe incluir objetivos de desarrollo sostenible, porque en el fondo es el propósito que cualquier grupo de interés o cualquier cliente mío, cualquier propósito, cualquier objetivo de mi negocio conlleve. Yo sé que Shop, en el caso pues donde está Marcos, se trabaja fuertemente en estos temas, en obviamente buscar como propósito el ayudar a contribuir, a mitigar y a lograr los objetivos de desarrollo sostenibles en el menor tiempo posible. Entonces, básicamente lo que te quería decir, Rafael, con base en la pregunta es, digamos, la experiencia que nos indica es que sí, los objetivos de desarrollo sostenible son claves para incorporarlos en la estrategia, y no debe haber estrategia que no lo incorpore y que sea trabajable en una forma integral, en una forma unificada. Clarísimo. Marco, no sé si nos quieres comentar sobre eso desde tu perspectiva, cómo incorporar los ODS en las estrategias empresariales. Sí, déjame dar un paso para atrás, si me permitís. Claro. Yo creo que definitivamente, ¿no? El propósito, ¿no? Decía, bueno, ¿cuál es hablábamos un poco del líder, el rol del CEO y de cualquier líder en cualquier organización es tener esa visión, ¿no? Y esa visión, cuando es una visión que busca una sostenibilidad, ¿ok? Realmente, o sea, pasa a ser parte de la estrategia a largo plazo de una compañía. Ahora, yo creo que esa estrategia luego pasa a ser planes de acción, pero al final de cuentas en la ejecución hay algo que es crítico y creo que por lo menos en CHAP lo vivimos de manera muy palpable, que es la cultura, ¿no? Yo creo que si uno puede, o sea, tener una visión de largo plazo, un commitment con la sostenibilidad, ¿no? Con cómo hacemos que el ecosistema donde nosotros operamos es bueno para todos los stakeholders, ¿ok? Y además lo podemos hacer en una organización donde la sostenibilidad es parte de la cultura de la compañía. El poder ejecutar, el poder generar ese impacto es muchísimo más, digamos, o sea, es más palpable, se nota más, de manera mucho más rápida, ¿no? Por lo cual, o sea, agregaría eso, ¿no? El componente de visión, de estrategia, de planes de acción y la cultura, ¿no? Cuando uno realmente puede tener una cultura fuerte en la compañía, clara, donde uno sabe que, bueno, operamos, ¿no? Con igualdad, operamos dentro del marco de la ley, operamos, o sea, buscando un win-win, ¿no? O sea, un win-win obviamente con nuestros proveedores, con nuestros clientes, con cualquier persona o entidad con la cual operamos y buscamos siempre el bien común. La verdad es que ahí es donde ese círculo virtuoso empieza a tomar velocidad y los cambios se empiezan a ver más rápido. Clarísimo. Camila, no sé si tienes algo que agregarnos en este punto. Sí, me encanta lo que escucho. Gracias realmente por toda esta perspectiva de Jorge y de Marcos. Simplemente complementar, hubo un estudio que justamente Deloitte realizó a las empresas del Standard & Poor's 500, del S&P 500, y trataba de identificar estas grandes empresas referentes. Chubb estaba dentro de ese listado y querían identificar cuáles eran las empresas que dentro de su misión, de su visión o de su propósito
haciendo una declaración totalmente abierta de su deseo, de su intención de generar desarrollo sostenible. Sin duda, dentro de todo este gran listado, algunas empresas lo tienen, todavía no todas, pero partía mucho justamente de la concepción que dice Marcos, el propósito, qué nos mueve. Y creo que eso también va engranando mucho en el papel del CEO. ¿Cómo está esa visión que va llevando y va cascadeando a toda la empresa? Y este paper prácticamente lo que nos decía es, cuando tú tienes un propósito, es muy fácil replicarlo en una estrategia, en la parte justamente de comercialización, de imagen, de comunicación con tus grupos de interés, pero sobre todo con tu cultura y con tus valores, porque hacen sentido y todo fluye. Entonces sí, quería complementar nada más eso. Clarísimo, Camila, muchas gracias. Y siguiendo en esa línea, ya hablando justamente del rol del CEO, la pregunta es, ¿cuál es el nuevo rol del CEO en un área de sostenibilidad? Aquí básicamente, la primera pregunta es, ¿hay un nuevo rol? O sea, el CEO tiene que tener una visión distinta. Y si sí, ¿cuál es el nuevo rol? A lo mejor empezamos, vamos a ir cambiando el orden para que a ciertos no les toque siempre la segunda respuesta. Así que, si te parece, vamos contigo primero, Marcos, con esta pregunta. ¿Cuál es, si es que hay un nuevo rol, cuál es? Estaba pensando primero en hablar al final de cuentas, de impulsar, ¿no? Creo que como líderes tenemos que dar el ejemplo, y si uno no da el ejemplo, está dando un doble mensaje. Entonces, si hay una parte de impulsar, ¿no? De abrir el camino, realmente poder hablar de sostenibilidad, ¿no? de un punto de vista abierto dentro de la compañía. Pero estaba pensando y les quiero dar algo que es práctico. O sea, la verdad es que a medida que hemos ido digamos, buscando en CHAP Latinoamérica, en todos los países teníamos, o sea, muchos programas de sostenibilidad, pero Ecuador era el único que lo tenía realmente estructurado, con memoria, con impacto. Y cuando con Edwin salimos a decir, bueno, vamos a hacer esto estructurado, vamos a hacerlo para toda la región, para los nuevos países donde operamos, y fuimos hablando con los distintos CEOs y directores y los equipos a nivel local, el entusiasmo fue enorme. O sea, no fue un proceso no sé, de impulsar o de vender, no. Fue, al final de cuentas, era solamente abrir un espacio para que se pueda canalizar el espíritu de todos los colaboradores en el sentido de realmente tener una contribución todavía más allá de lo que estábamos haciendo en el día a día. Por lo cual creo que el rol sí, obviamente hay una parte de impulsar, de dar una visión, de realmente, o sea, estar seguros que lo incluimos en todas las cosas que hablamos, pero creo que más importante es dejar que los equipos hagan y darles y ayudar con el orden o ayudar con la estructura. Y las cosas fluyen porque, como les digo, o sea, por lo menos, o sea, puedo hablar por nuestra familia en CHAP y la verdad es que la contribución de todos la verdad es que viene dada, ¿no? Por lo cual, como les digo, para mí ha sido un orgullo poder arrancar con esta iniciativa más estructurada y poder ver el engagement de todos nuestros colaboradores en Latinoamérica. Gracias. Jorge, coméntanos al respecto de esto, el nuevo rol del CEO. Sí, yo creo que, digamos, considerando lo que nos comenta Marcos de dar el ejemplo, de importar, de liderar a través del ejemplo, me parece que es clave. Creo que digamos que hemos mencionado en respuestas anteriores algunos elementos que son claves. Por ejemplo, el tema de tener visión a largo plazo es una nueva característica, una nueva cualidad que tiene que tener el líder. Yo creo que hasta hoy ha sido, digamos que muy de corto plazo los resultados, el dar esa maximización a los accionistas ha generado que en el corto plazo sea clave. No se respetaban mucho los procesos de largo plazo porque pues si no daban los resultados a los accionistas, pues obviamente no era una persona que cumpliera bien su función propiamente. Hoy en día, las principales decisiones que tiene que tener una persona del PO deben considerar el largo plazo y deben considerar un tema importante como cualidad,
que es el escuchar a todos los grupos de interés, sus expectativas y sus requerimientos y sus necesidades. El hecho de escuchar no necesariamente significa que vamos a responder en forma efectiva cada una de las solicitudes de los grupos de interés. Significa que cada una de esas expectativas deben tener una respuesta, que puede ser acción inmediata, puede ser acción a mediano plazo o acción a largo plazo. Una acción que también pudiera ser, no es digamos, una posibilidad en el momento de poderla llevar a cabo, porque no hay los recursos, pero el grupo de interés necesita respuestas, y eso, digamos, para un CEO de hoy en día, esa cualidad es clave, el poder escuchar y el poder dar información. También es clave el tener esa capacidad de digamos, como decíamos ahorita, dar ejemplo, pero tiene que vivir dentro de un tema ambientalmente responsable. O sea, no puede ser que para sus temas personales y sus temas, digamos, corporativos, maneje una cultura doble. El CEO tiene que vivirlo y tiene que, obviamente, mostrarlo de que efectivamente está pensando en el largo plazo para las próximas generaciones. Creo que también es importante el hecho de gestionar en una forma multidisciplinaria, o sea, considerando muchos factores. Ese liderazgo, digamos que cuando uno considera que uno tiene una estrategia en la cual, digamos, que está satisfaciendo los diferentes grupos de interés, es clave que la persona tenga la capacidad de integrar todas esas necesidades en una sola estrategia. Yo creo que digamos que si hay un nuevo rol donde claramente los temas ambientales, los temas sociales, enmarcados en todas las expectativas de los grupos de interés, hacen que efectivamente cambie su papel y su función dentro de una organización. Muchas gracias, Jorge. Clarísimo el punto de que el CEO tiene que no solamente predicar, sino de vivir un poco la cultura de sostenibilidad, ¿no? Camila, desde tu lado, ¿alguna adición a este espacio, a este punto? Sí, totalmente. Realmente el rol del CEO es prioritario, realmente es el que tiene que orquestar esta visión hacia todos sus stakeholders, es casi como medular dentro de este entorno. Temas importantísimos, el tema de riesgos, de reputación, está atribuido en un 87% a la responsabilidad del CEO. Entonces sabemos que si las cosas van bien, si no van bien, realmente quien va a afrontarlas va a ser esta persona. Así es que de por sí mitigar estos riesgos van a ser vitales. Adicionalmente, existen ya buenos parámetros de comportamientos destacados de los CEOs en el mundo. Harvard Business Review hace un ranking de los mejores 100 CEOs del mundo y no solo pondera su desempeño económico, que usualmente era el ranking, el único componente que lo medía, y desde hace algunos años atrás incluye el 20% de esta calificación al desempeño del CEO en materia ESG o materia ASG, por temas ambientales, sociales y de gobernanza. Entonces comenzamos a ver que ya hay otra expectativa de este actor, de este personaje que tiene que orquestar, que tiene que mediar en todo este entorno a todos los stakeholders, y vemos que justamente este liderazgo, esta posición del CEO tiene que ser muy clara frente a los desafíos, las barreras, las oportunidades, esta visión a largo plazo que ya lo han mencionado mis colegas, y va mucho en términos de cómo se está trabajando por una sostenibilidad. Adicionalmente, frente a los stakeholders internos y tomando tal cual el caso de lo que fue con Chubb, en el momento de gestionar la estrategia de sostenibilidad no cae en una persona, cae de manera transversal en las diferentes líneas de negocio, en el C-suite.
y así tiene que ser. Todos debemos velar por un desempeño financiero, por una rentabilidad financiera, pero también sobre un protagonismo y un accionar de la sostenibilidad de manera transversal que está orquestado y liderado por este CEO. Pueden ser comités separados o comités diferenciados porque todo deviene de un todo y este liderazgo es parte del rol del CEO. Y finalmente un tema importantísimo es que el CEO se convierte en un puente entre los grupos de interés y un grupo de interés valiosísimo y muy relevante. Junta directiva, accionistas y los inversionistas. Entonces, se vuelve este enlace, este conector, este eslabón de poder llevar el día a día de esta sostenibilidad a los requerimientos, a las expectativas, a las necesidades que tienen estos stakeholders tan relevantes justamente para la salud empresarial de las compañías. Creo que con eso aportaría. Perfecto, Camila, muchas gracias. Vamos ya entrándonos un poco más a temas más puntuales y quiero preguntarle a Jorge específicamente cómo se puede impulsar un sistema financiero orientado a la inversión sostenible a largo plazo. Hemos visto muchas iniciativas alrededor de, por ejemplo, los fondos verdes que se comprometen a invertir a proyectos que tienen ciertos que se enfocan en iniciativas sostenibles, pero ¿cómo se puede justamente hacer eso? Impulsar un sistema financiero que se oriente a la inversión sostenible a largo plazo. Sí, Rafael, me parece muy interesante la pregunta. Digamos que hoy en día, digamos, el sistema financiero está trabajando muy fuerte, pero hay que seguir, digamos, fortaleciéndolo. Un sistema financiero, pues, donde obviamente están incluidos no solamente bancos, no solamente las compañías aseguradoras, sino, pues, obviamente todas las instituciones que están, obviamente, digamos, trabajando con el ánimo de invertir o de prestar, pues, dinero. Yo siento que la forma de impulsarlo es, buscar la manera de trabajar institucionalmente, o sea, eso es parte también de la sostenibilidad de una empresa, es cómo ir al Estado, ir a ayudar, y cómo una empresa extranjera o local, pero con inversionistas extranjeros, puede traer las mejores prácticas de otros países y poder llevarlas a la institucionalidad, a que efectivamente se trabaje en mejorar diferentes temas que tienen los países y que tienen las empresas a través de la regulación. Pero obviamente no es esperar a que la regulación cambie para que efectivamente mejore, pero para mí, para nosotros en Deloitte es clave que las empresas con mejores prácticas, sobre todo de afuera, puedan traer mejores prácticas al país y poder obviamente hacer cambios en los temas institucionales. El tema, por ejemplo, de inclusión financiera, trabajar en los temas de inclusión financiera, de educación financiera, son claves para obviamente fomentar y digamos buscar un sistema financiero mucho más fuerte, en el sentido de que si obviamente nuestros clientes tienen un mayor conocimiento, están más educados en nuestros temas, pues obviamente eso va a repercutir en un fortalecimiento y en un volumen mucho más alto de clientes y del mercado y la masa a trabajar. Creo que el tema de poder transformar hoy en día las diferentes áreas de una empresa en los temas de inversión o en los temas de aseguramiento, para que se consideren obviamente todos los temas ambientales y sociales en una forma obviamente integral, es clave. El sistema financiero, digamos, como decía, en los bancos y en las aseguradoras y en otras instituciones financieras, requiere realmente que se incorpore, se transforme en muchos paradigmas que efectivamente hoy en día se tienen dentro de la empresa. Digamos que no necesariamente es cerrar, que el sistema financiero cierre inversiones en actividades que son claramente vayan en contra de largo plazo que estamos buscando, pero sí hay que buscar una transición que sea razonable, que se
sea realmente práctica para efectos de nuestra sociedad y de reducir esas brechas que se acuerdan en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Creo que los temas de cambio climático, los temas de finanzas sostenibles, los temas de economía circular son temas relevantes que el sistema financiero debe estar incluyendo, debe buscar permanentemente incorporarlos dentro de su ADN, dentro de sus temas prioritarios, de sus temas relevantes, sus temas materiales, que hagan que efectivamente un negocio llegue y busque esa rentabilidad que se espera. Simplemente para terminar, pensaría que la transformación que debe hacer el sistema financiero es muy importante para, obviamente, lograr que los objetivos de desarrollo sostenible se logren en el tiempo. Perdóname que aprovecho, vi un comentario que de pronto se refería a algún comentario mío en los chats de los participantes y simplemente aclaro, yo no manifiesto que los términos de los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030 se deban, digamos, mover, sino que simplemente con las acciones que hoy en día se están haciendo, se proyecta que se estarían, digamos, logrando los objetivos de desarrollo sostenible en 20 o 30 años después. Mi punto tiene que ver en que sí, los objetivos de desarrollo sostenible deben seguir manteniéndose para el 2030, no se deben cambiar porque pues obviamente hay que seguir siendo, digamos, objetivos y ser optimista en que lo vamos a lograr. Simplemente es que a hoy, con las acciones que estamos haciendo, se está proyectando que se terminan un poco más adelante. Muchísimas gracias, Jorge. Y te insisto sobre ese tema, porque creo que es importante hacerlo. Voy a tomar unos minutos más contigo de los objetivos las iniciativas de finanzas responsables o de finanzas orientadas a la sostenibilidad. ¿Son interesantes por sí solos o entran a ser parte de una actividad que tiene como objetivo no solamente la rentabilidad de ese capital que se está depositando o realmente sí se pueden encontrar actividades que por sí solas sean rentables y que además sean sostenibles? Porque creo que esa es la inquietud que mucha gente tiene. Le encantaría meter su dinero en una cuenta verde o apoyar una iniciativa verde, pero dice, no me rinde lo mismo piensa que no le va a rendir lo mismo que una tradicional. Sí, y te aclaro, digamos que en todo este tema de finanzas sostenibles, digamos, ustedes, simplemente para dar un contexto, hoy en día existen bonos de diferentes temáticas o de diferentes colores. Hoy tú puedes encontrar, aparte de los bonos verdes, no sé si han escuchado bonos naranja, que en Colombia pues se implementaron ya hace tal vez 2 años con una empresa de segundo piso que se llama Bancoldex, que básicamente se inspira en trabajar en todos los temas culturales, en los temas artísticos, en promover una cultura, digamos, a través de la ciencia, tecnología y del arte. Digamos que existen los bonos azules, que son para los temas del agua o de los temas de océano. Existen los bonos sostenibles, que es la combinación de tanto ambiental como social. Existen los bonos mixtos, existen una cantidad y cada vez ahí están saliendo los bonos, obviamente, COVID, y digamos que independientemente de las temáticas que hoy operan, claramente el hecho de considerar, digamos, el poder resolver una necesidad de la sociedad te hace que hoy en día, Rafael, sí las tasas sean inclusive mejores, se puedan conseguir tasas mejores de las que obviamente el mercado tiene para diferentes productos. Y quiero aclarar eso, hoy en día se consiguen mejores tasas de inversión en este tipo de productos que tienen un objetivo adicional a la rentabilidad, que es un propósito loable de mejorar y de buscar esa cierre de brechas con el mercado, en la sociedad, en los temas de objetivos de desarrollo sostenible. Si eso se logra, que eso pues obviamente implica un tema de transparencia, un tema de inclusive de auditorías, un tema de marcos, no de marcos, sino de marcos de referencia, marcos de digamos, lo que se llaman los frameworks, los estándares, todo eso de poder, digamos, si todos esos temas se cumplen
y hay una transparencia detrás unos frameworks, unos estándares que realmente lo cumplen, hace que efectivamente las tasas puedan ser obviamente más, digamos, más favorables en general, porque pues incluyen con esa, objetivo adicional. Yo siento que las finanzas sostenibles hoy en día y de la inversión sostenible llegó a un lugar en que efectivamente los diferentes grupos de interés están pidiéndolos a gritos de que se consideren el cómo intervenir en cada uno en cada una de estas posibilidades de emisiones que se tengan. Quiero aclarar también que, digamos, es clave también que uno pueda medir el impacto de estas inversiones en los temas ambientales y sociales. Hay diferentes metodologías para su medición y que es clave que obviamente no se muestre simplemente que el bono es de un color, sino que al final uno pueda mostrar que efectivamente esa inversión que se hizo generó una medición que generó un impacto claramente que refleje ese resultado de mejora a la sociedad. Gracias. Camila, tal vez nos puedes complementar sobre sobre cuáles son los nuevos KPIs que ahora hay que tener en cuenta. Anteriormente hablaste de KPIs tú también, entonces un poco haciendo el salto del comentario de Jorge sobre la medición de los KPIs, ¿cuáles son esos KPIs y cómo se debe empezar, cómo se debe cambiar la forma de medir el rendimiento de las empresas con la sostenibilidad en mente? Sí, es importantísimo y datándolo inclusive con lo que mencionaba Jorge, existen un sinnúmero de mecanismos financieros, fondos verdes, pago por resultados, préstamos temáticos, o sea, realmente hay un sinnúmero de mecanismos y de instrumentos financieros. Y atando lo que les comentaban previamente sobre la estrategia, sobre ir midiendo no solo gestión y resultados, sino impacto, y muy atado también a lo que nos comenta Jorge. A inicios de este año, en abril de este año, Naciones Unidas sacó ya un reporte de cómo el COVID está afectando a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Todos, lamentablemente, están afectados de una manera negativa, exceptuando el 13, que es Acción por el Clima, por nuestras obvias razones que hemos estado imposibilitados de movilizarnos. Sin embargo, sabemos que no ha sido un impacto o un logro deseado, sino que ha sido más una consecuencia de todo lo que estamos viviendo. Y dentro de este reporte que nos hace Naciones Unidas, hace una reflexión sobre el retroceso, el lamentable retroceso que estamos teniendo en desarrollo sostenible en el mundo. También va a ser, es casi imposible poder conseguir los objetivos de desarrollo sostenible al 2030 si seguimos como seguimos. Inclusive existen estudios del Social Progress Imperative que nos dicen que si no hubiéramos tenido pandemia, los hubiéramos alcanzado en el 2072, y con pandemia está para el 2092 alcanzar nuestra Agenda 2030. Entonces, sin duda hay que seguir trabajándola, pero enfocados en este tipo de indicadores de impacto y de resultados. Importantísimo la teoría del cambio, importantísimo entender qué es lo que están haciendo las empresas y cuál es la gestión y el impacto que está generando en sus diferentes stakeholders. Cuando hablamos de una industria, por ejemplo, como la de Chubb, que es un tema de seguros, tenemos que hablar justamente de estos riesgos y sobre todo, y vuelvo mucho, sobre todo el tema de cambio climático y esta gran ambición de estar por debajo del 1.5 grados centígrados. ¿Qué pasaría si? Y no solo a Chubb, esto es un efecto cascada y en cadenas de valores. ¿Qué pasaría? ¿Y cuántas empresas de las que están aquí presentes y nos están escuchando estarían afectados por una crisis climática? ¿Qué pasa si es que subimos el día de mañana a 2 grados centígrados, a 4, a 6, que son lamentablemente los pronósticos que nos dice la ciencia, si no hacemos realmente algo al respecto? ¿Cómo nos afectarían nuestras cadenas de valor, nuestra materia prima, nuestro entorno, nuestros stakeholders, el financiamiento? Y en la parte de financiamiento, y entrando también un poco con lo que mencionábamos, para una industria
del sector asegurador, como bien decía Marcos, es tratar siempre del riesgo, estar pendiente todo el tiempo de esa promesa de valor de pago, a pesar de que no esté pasando nada. Pero lamentablemente, y dentro de los impactos posibles que tengamos, estos desastres naturales, poder mitigar un riesgo que es de muy alta probabilidad y de altísimo impacto, las crisis climáticas. Si nosotros podemos, dentro de nuestras estrategias de sostenibilidad, trabajar a favor de evitar o de reducir esos impactos y esos riesgos, pues obviamente sería un win-win para el negocio, para el entorno, para la naturaleza, para la economía. Y este es un tema macroeconómico mundial, va más allá inclusive de una esfera o de un entorno más cercano. Esto tiene impactos importantísimos y son los llamados posibles cisnes verdes. Entonces, poder identificar estos indicadores de evitar migraciones masivas, y esos son indicadores de impacto social, pero derivados de una gestión financiera adecuada, ambiental adecuada, evitar, por ejemplo, reducir nuestras emisiones de CO2 en términos de salud. Si nosotros, todo lo que nosotros podamos ir haciendo en términos de sostenibilidad puede ser entendido en términos de impacto. Cómo realmente las acciones que hacemos impactan de manera positiva, y obviamente es el impacto que estamos buscando, que sean positivos a nuestros entornos. Entonces, creo que para identificar indicadores de impacto, pero es que nos hace sentido a nuestro negocio y a los impactos a nuestros grupos de interés. Una última puntualización, más que puntualización, una pregunta. Háblanos de los cisnes verdes. Conozco los cisnes negros, creo que el COVID es un claro ejemplo, pero ¿qué son los cisnes verdes? Es súper interesante. Bueno, Nassim Taleb hace esta teoría de los cisnes negros, cataloga algunos crisis mundiales como cisnes negros. La pandemia está categorizada también como un cisne que al inicio fue negro y después fue blanco. Hay negros, hay blancos, hay grises, hay de todos los colores, inclusive casi como Jorge nos mencionaba de los instrumentos financieros que son temáticos desde todos los arcoíris. Pero realmente son estos eventos de alta probabilidad y alto impacto que nunca esperado. Sin embargo, el COVID antes estaba catalogado como uno negro, pero fue cambiado por el mismo autor a que sea un cisne blanco, porque sí nos hubiéramos esperado. O sea, esto es algo que sabíamos que podía suceder. Inclusive dentro del catálogo de riesgos con el que trabajamos en la firma, uno de los riesgos son pandemias, y cuando hacemos procesos de continuidad de negocio con los clientes, casi nadie lo considera. Entonces, simplemente como para dar un entendimiento de qué son estos cisnes, pero un cisne verde es provocado específicamente por una crisis climática, que es de alta probabilidad, alto impacto, y si nosotros pensamos que el COVID está siendo complejo en términos de todas las consecuencias lamentables que estamos viviendo, una crisis climática sería aún más devastador, no tiene precedentes. Entonces, poder luchar contra un posible riesgo climático y un cisne verde es atender justamente estos posibles tomas de decisiones de transición rápida, como tal cual, financiamientos verdes, ir migrando desde un inventario, una cartera de riesgos, por ejemplo, para el sector asegurador, una cartera un poco más riesgosa versus una cartera un poco más resiliente, más verde. Es reducir mi riesgo del negocio, ¿no? Y tratar de enfrentarnos a medida de lo posible a posibles riesgos físicos, que pues sobre eso no tenemos control de lo que del impacto que genere, pero sí si es que sucede o no sucede. Entonces, todo viene de la mano en términos de trabajar por esa sostenibilidad en el tiempo frente a un posible riesgo climático que es un cisne verde. Clarísimo, Camila. Vamos a ir entrando un poquito más a detalle, y aquí viene una pregunta justamente para Marcos. Hay industrias en la cual el impacto, especialmente si nos enfocamos y hablamos un poquito de la parte climática, evidentemente eso no es todo lo que comprende el desarrollo sostenible, pero si vemos algunas industrias, por ejemplo, las industriales, es claro cuál es el impacto climático. Sin embargo, en algo como seguros no es tan evidente. Cuéntanos un poco, Marcos, cuáles son los principales
impactos que su industria puede generar y qué están haciendo al respecto. Y de alguna manera eso lo ato con la pregunta de básicamente cuál es su objetivo hacia los de Chubb en su agenda de sostenibilidad. Sí, bueno, muchas gracias. Dando un pasito para atrás, ¿no? O sea, creo que Camila tocó muy bien, ¿no? O sea, la industria aseguradora tiene una función súper especial que está, por un lado, en la mitigación, ¿no? O sea, antes que ocurra un evento, sea una pandemia o sea una catástrofe natural, o sea, todo negocio tiene un riesgo inherente. Y por lo cual, o sea, la industria aseguradora trabaja muy de la mano con clientes para realmente analizar ese riesgo y tratar de mitigarlo en la mayor posibilidad, en la mayor cantidad posible, ¿no? Por lo cual, o sea, esa parte del negocio es súper importante y luego sí, obviamente eso, o sea, la aseguradora, o sea, recibe riesgo, acepta riesgo en base a sus políticas de suscripción y también Camila lo mencionó muy bien, o sea, creo que la parte capaz que más crítica para una aseguradora es su diversificación, es cómo asume riesgos de tal manera que sí, si de repente, o sea, hay como tuvimos este año, 13 catástrofes más la pandemia, o sea, la compañía sea sostenible en el tiempo, ¿no? Y por suerte podemos decir que en el caso de Chubb, o sea, sí, evidentemente nos afectó el estado de resultado, por suerte no ha afectado el balance de la compañía, por lo cual seguimos siendo increíblemente sólidos y líquidos y estamos ahí para estar realmente, o sea, con nuestros clientes y proveer digamos, o sea, la calificación más alta a nivel financiero, por lo cual, o sea, esa diversificación de riesgos es importantísima. Uno no puede estar totalmente, digamos, o sea, asegurando solamente riesgo climático y no tener, digamos, un portafolio mucho más amplio que es desde riesgos industriales grandes, pequeños, medianos, carteras de personas, pymes, por lo cual, o sea, esa diversificación es súper importante. Y es así básicamente, bueno, que uno va generando un impacto diferencial desde un punto de vista de sostenibilidad, porque es a través de un montón de cosas, o sea, de chicas que al final de cuentas, cuando uno agrega todo eso, la verdad que hace un impacto grande. Y luego, como les decía un poquito antes, ¿no? Cuando pasan este tipo de eventos, o sea, nunca me voy a olvidar cuando recién llegué a México hace 7 años que pasó un huracán por Los Cabos, en ese momento se llamaba Odil, y básicamente pudimos ayudar a algo así, creo que eran como 7.000 pymes, o sea, compañías pequeñas, familiares, que por suerte tenían su cobertura con nosotros, y ellos, o sea, al mes ya podían volver a operar, cuando compañías que no tenían, digamos, o sea, no tenían su seguro, realmente, o sea, poder volver a operar era volver a buscar cómo generar caja, poder generar, digamos, o sea, tener la inversión para poder retomar las actividades. Por lo cual, nuevamente, o sea, de un punto de vista de sostenibilidad, o sea, creo que ahí hay un impacto bien importante por parte de las aseguradoras. Y en el caso nuestro interno, como les digo, estamos trabajando muchísimo, o sea, estamos trabajando con todas las ODCs, en particular, estamos trabajando con la Mesa de Igualdad de Género, como también en la parte de inclusión social y financiera, y ahí hay un foco bien importante, obviamente, dentro de la compañía, todo el tema de toda nuestra iniciativa de diversidad e inclusión, o sea, es súper importante. Nos consideramos una de las empresas más diversas, más inclusivas que hay en el mundo, y la verdad es que eso es un orgullo para toda la compañía, ¿no? Así que eso, Rafael. Perfecto. Jorge, me parecería interesante ver desde tu lado que estás en contacto con tantas otras empresas. ¿Cómo ves especialmente ahora, y me gustó lo que mencionó, no me gustó, pero me pareció interesante lo que mencionó Camila sobre el impacto del COVID, sobre los objetivos que se están viendo en las empresas? ¿Cómo estás viendo tú? O sea, ¿puedes profundizar un poquito más sobre cómo ha afectado la pandemia que hemos vivido hacia la consecución de ciertos objetivos? Y a lo mejor nos lo puedes graficar con ejemplos claros de bien sea de la industria aseguradora o bien sea de otras industrias. Sí, sí, Rafael, mira, digamos, como lo mencionábamos ahorita, pues tanto Camila como yo, eh, digamos, hay una intención clara de seguir trabajando en que los objetivos se logren en el 2030, pero realmente no vamos bien por diferentes motivos y esta pandemia ha hecho que efectivamente muchas prioridades
se estén, digamos, modificando y se estén actualizando, porque pues obviamente hay que sobrevivir y hay que buscar pues obviamente la manera de resolver pues los temas actuales. Pero para ponerte ejemplos, en temas algunos ambientales, sí hemos visto que ha habido obviamente una resolución o una posibilidad de que logremos y hemos disminuido o estemos disminuyendo temas que eran críticos, como el tema por ejemplo, que originaba la movilidad. La pandemia originó unos meses en los cuales obviamente no hubo, digamos, tanto consumo de ciertos elementos de CO2 que hacían que efectivamente nuestra contaminación en algunas ciudades, en algunos países, pues fueran más relevantes que lo que sucedía normalmente. Eso hace que los indicadores pues realmente mejoraron y que se pueda proyectar, si siguiéramos de la misma manera, realmente lograr un objetivo mucho más rápido. Pero obviamente eso no necesariamente significa que aprendimos y que nos va a ayudar a que las cosas cambien. Claramente hay una intención de hacer cambios, de hacer una transformación, de trabajar digamos, de tener una posibilidad. Yo creo que compañías como Chop que vienen trabajando desde la casa, haciendo pues home office, hace que realmente vayamos a tener una contribución mayor de la que estábamos proyectando antes de la pandemia, pero digamos que no necesariamente, digamos, se va a seguir trabajando 100% de la misma forma y por lo tanto, pues el que haya un mix hace que haya una mejora, pero vuelve otra vez, digamos, a tener un cambio en las proyecciones. Hay diferentes, digamos, empresas en las cuales claramente se ha tenido, digamos, dificultades o varios objetivos de desarrollo sostenible que ha tenido dificultades. El tema de la pobreza, por ejemplo, digamos que en las proyecciones que se hablan del Social Progress Index, por ejemplo, que salió nuevos resultados, hablan de que la pobreza, si bien hoy en día, digamos, la mayoría de los países, de las empresas están tratando de que no hayan muertes por este tema de hambre y eso, digamos que no es un tema que se pueda, digamos, que mantener en el tiempo de una forma fácil porque pues, se ha destruido empleo, por ejemplo. Claramente ha habido una destrucción de empleo y eso hace que la pobreza se incremente, las muertes por hambre se incremente, por más de que se esté trabajando fuertemente en estos temas, hoy en día, digamos, la brecha no se va a solucionar en el 2030 con toda seguridad y como decíamos, pues no se va a lograr necesariamente en un tiempo muy rápido. Hay otras, digamos, estrategias o objetivos que no se están buscando, digamos, solucionar en el 2030 porque si bien hay intenciones, realmente no va a ser fácil con los temas de pandemia. O sea, voy a poner un caso reciente. Entiendo que ayer un país o en estos días como Dinamarca, digamos que suspendió o, digamos, prohibió y va a considerar dentro de sus políticas el no extraer petróleo para efectos de su economía, en el caso pues, de Dinamarca. Dinamarca siempre fue una potencia, estaba entre los principales países digamos, de extracción de petróleo. Ellos hicieron unos fondos muy importantes de recursos que les sirvieron obviamente para tener unas economías hoy muy fuertes. El llegar a esa decisión hoy de que se está, digamos, suspendiendo, pues eso va a ayudar seguramente a los temas ambientales y va a exigir que se trabaje mucho más en temas eléctricos, en temas de economía, perdón, de energía limpias y a trabajar mucho más en esos temas, pero digamos, eso no significa que hoy todos los países puedan dar ese cambio o puedan implementar esas mismas políticas, porque pues obviamente hay un subdesarrollo aún muy grande que se requiere una transición y una planificación mucho más alta. Entonces, en diferentes sectores realmente se están trabajando para buscar que esa transición sea de menos tiempo, pero no va a ser tan fácil. Pero vuelvo a insistir, hay que seguir trabajando en lograr que el 2030 tengamos la mayor cobertura, la disminución más alta en estas brechas, pero sabemos que no necesariamente va a ser posible.
Muchas gracias, Jorge. Vamos a ir con un par de las últimas preguntas antes de pasar a las preguntas del público, así que en este momento es un muy buen espacio para que vayan haciendo sus preguntas y las iremos pasando en la última parte del segmento. Una pregunta, la última para Camila, es ¿qué rol juega la planificación al momento justamente de adoptar prácticas de sostenibilidad a nivel empresarial? Súper importante, relevante, es la piedra angular de todo. Recursos son escasos, no solo la parte económica, el tiempo, la gente, por lo cual hacerlo de una manera planificada, estratégica, ordenada, eficiente, sin duda todos los temas valiosos que nos puede otorgar una planificación estratégica nos van a apoyar justamente a la consecución de los objetivos de la empresa sostenible. Y como bien decía Jorge, van de la mano los objetivos y la planificación estratégica empresarial con la estrategia y la planificación de la sostenibilidad. Tiene que ser uno solo y tienen que ir de la mano, no pueden estar separados. Por lo cual entender justamente los objetivos, cuáles son estos imperativos empresariales, cuáles son estas palancas, dónde vamos a apalancar nuestra estrategia para la consecución de dichos objetivos, definir estos planes de acción, estos programas, indicadores, y podemos tener un dashboard y un panel de indicadores enorme e interminable, pero de todos estos indicadores de gestión que son importantes para dar un monitoreo y una evaluación constante, valiosísimo en todo proceso de mejora continua, es bien relevante identificar justamente estos indicadores de impacto que mencionábamos previamente. Y estos indicadores de impacto tienen que estar de manera transversal en el negocio. Y uno de los temas que nos sucedió justamente con Chubb fue que al ir apalancando, ir haciendo la estrategia de sostenibilidad, las diferentes áreas, las diferentes personas se daban cuenta del aporte que ya estaban haciendo a la sostenibilidad de la empresa, simplemente no estaban membretadas como tal, o sea, ya se sentía y comenzaron a identificar el valor que se estaba creando, protegiendo a lo largo del proceso sin necesidad de dar membrete. Y aquí el tema es la estrategia de sostenibilidad o empresarial tiene que ser tan natural y tan orgánica como la de la empresa misma. O sea, no necesitamos matarnos en temas teóricos, conceptuales, a toda nuestra fuerza de trabajo, pero sí que entiendan que con estas actividades, cuál es el aporte que se está generando en este gran objetivo mancomunado de toda la empresa, ¿no? Más con todos los desafíos sociales que tenemos pues hoy por hoy. Al momento de tener una estrategia y una planificación acorde, inclusive estos indicadores se pueden traducir en términos de impacto a la primera línea del negocio, a un reporte que se le entrega a un inversionista, a un accionista, a la junta, al board, y son indicadores muy puntuales que reflejan impactos financieros, pero que atrás de esos 2 o 3 indicadores muy puntuales de resultados financieros existe toda una gestión atrás que se realizó justamente a través de un proceso de planificación. Así es que estrategia es vital, es piedra angular, recoge todas las cosas maravillosas que sin duda las empresas están teniendo, pone en perspectiva los retos, los riesgos, las oportunidades, las tendencias, que hemos hablado muchísimo de eso, y obviamente este norte claro, y una vez más volviendo al rol del CEO, que es el que va orquestando lo dicho. Vamos a ir con las preguntas que nos han venido llegando. Esta es una adaptación de una pregunta, de un comentario que salió hoy, se la voy a dirigir directamente a Marcos. Muchas veces hay escepticismo acerca de cuál es el valor real de las estrategias de sostenibilidad de una compañía. Se habla del término a veces greenwashing. Pero en tu experiencia, desde tu punto de vista, ¿cómo se asegura una compañía de que realmente sus iniciativas sí tengan un impacto real y no puedan ser vistas por el mercado justamente como iniciativas que no sean auténticas? Gracias, Rafael. Miren, creo que, y lo decía también Camila, lo que no se mide es muy difícil de poder, digamos, administrar.
¿no? Por lo cual, o sea, creo que una parte importante, y así es como hemos trabajado bajo este proceso, ¿no? De un diagnóstico, la elaboración de la estrategia, la ejecución y luego la comunicación, por ejemplo, a través de la memoria de sostenibilidad, es donde se mide y se demuestra de una manera el impacto social de todo lo que hacemos. Por lo cual, o sea, creo que esa es la demostración más concreta, ¿no? Luego hay, digamos, o sea, distintos ejemplos, pero creo que lo más importante en esto es tal cual eso, ¿no? Es realmente demostrar que esto no es una moda, no es digamos, algo del momento, sino que es algo que realmente es parte de la cultura de una compañía, es parte de realmente cómo uno contribuye en todo sentido en la sociedad y en el medio ambiente. Y realmente, o sea, eso lo demuestra, como les digo, al final de cuentas con una consecución y una medición a través de los impactos los impactos ambientales y los impactos sociales que tenemos como compañía, ¿no? Muchas gracias, Marcos. Rafael, Por favor, Jorge. Sí. sí, yo agregaría que, digamos, es clave lo que menciona pues, Marcos de la transparencia. Creo que una compañía, el hecho de comunicar en su memoria lo de sostenibilidad es un paso muy avanzado de transparencia, pero esa transparencia tiene que nacer desde el principio, o sea, desde la misma planificación de cualquier cosa que se reporte, tiene que ser esa característica, sostenibilidad es transparencia, o sea, esa visión de largo plazo claramente tiene que mostrar que hay un propósito, hay un sentido, hay unos objetivos que se quieren lograr, hay una estrategia, unas acciones y hay obviamente unos resultados y una medición. Ese proceso transparentemente hace que realmente los diferentes grupos de interés lleguen a tener una confianza y a valorar esa reputación de la empresa. Me parece que los temas digamos, por ejemplo, observo que hay mención en las preguntas o en los comentarios de que no se debe, por ejemplo, asegurar empresas altamente contaminantes. Claro, ese es el objetivo, pero no significa que hoy una empresa que lo haga y que se esté protegiendo y que alguien lo proteja, significa que no está haciendo bien las cosas. No, yo creo que si una empresa es transparente, que se está haciendo esa transición de una economía altamente contaminante a un proceso, y se está haciendo el proceso para llegar obviamente a buscar el objetivo de no tener contaminación y de tener un CO2 obviamente más razonable, significa que los diferentes grupos de interés lo pueden apoyar, porque hay transición, porque hay un espacio de tiempo en el cual va a ser medido y va a verse los resultados. O sea, yo creo que el hecho de que sostenibilidad sea mirado como o definido como el dejar los recursos, el dejar que nuestras generaciones futuras vivan igual o mejor que nosotros, no significa que hoy nos muramos o dejemos de existir por ese futuro. Hoy tenemos que sobrevivir, pero sí hay que tener claro de que hay que tener una transición razonable para llegar a ese objetivo de que nuestras generaciones vivan igual o mejor. Y por lo tanto, el hecho de la transparencia de un negocio en decir que hoy está haciendo ciertas cosas que no están contribuyendo a ese futuro, digamos que me parece que es razonable y que tiene objetivo. No significa que hoy hay que cortar cualquier proceso que se haga. Muchas gracias, Jorge. Me pareció súper clara tu respuesta. Vamos a otra pregunta. Creo que te la voy a pasar directamente a ti, Jorge, ya que esta voy a seguir el orden. ¿Cómo ves el rol de las organizaciones de la sociedad civil, bien sean organizaciones no gubernamentales, ONGs, para el diseño e implementación de estrategias de sostenibilidad en la empresa? Sí, son claves y digamos que afortunadamente hoy se ve que la sociedad está trabajando en forma compenetrada con las, digamos, las diferentes empresas, las entidades como las diferentes ONG que están trabajando en forma, digamos, interesada en resolver asuntos. Yo creo que son entidades que tienen que estar
trabajando permanentemente con las empresas y con los estados en resolver los diferentes temas, tienen que también tener un propósito, en mi opinión, también pensando en esos objetivos de desarrollo sostenible. Creo que es clave que el rol también, digamos, de ellas estén orientados en tener ese propósito. Me parece que el hecho de priorizar, el hecho de consolidar iniciativas hacen que realmente se trabaje en una forma más organizada. Hay diferentes ONGs trabajando en muchas digamos, campañas y en muchas estrategias. Yo creo que el hecho de poderlas, digamos, consolidar y trabajar en una forma mucho más, digamos, integrada hace que logremos quizás objetivos más interesantes o más rápidos. Creo que estas entidades no centralizadas, que son obviamente con intereses particulares en resolver pues, temas, creo que tienen que buscar, como les decía ahorita, focos, o sea, estar focalizada, tener prioridades, tener obviamente unas metas muy claras y alinearse a todos los temas de objetivo de desarrollo sostenible que hacen que efectivamente puedan ayudar al Estado y a las mismas empresas. Una pregunta que me parece, no sé qué cuánto me oíste, pero Camila, te digo, aquí tenemos una pregunta que nos hacen también, hablando justamente del diferencial, de diferenciar la transparencia con la rendición de cuentas. No sé si nos puedes comentar algo al respecto de esto. Sí, totalmente. Súper importante ser transparentes, pero también rendir cuentas, que sí, total, son dos cosas muy, muy diferentes, ¿no? Uno puede ser transparente en las cosas que hace, pero en la rendición de cuentas viene un pasito más atrás de entender a mis stakeholders, cuáles eran justamente sus expectativas, cuáles eran los compromisos que se habían adquirido y rendir cuentas hacia ellos, ¿no es cierto? Entonces yo puedo ser transparente en muchas cosas, pero no necesariamente estoy rindiendo cuentas a las expectativas de mis stakeholders. Entonces ahí es la gran diferencia. Sin duda, el brindar esta transparencia, el brindar estos indicadores es importantísimo, es vital, genera obviamente un capital social, una reputación, pero sobre todo ayuda a tomar las decisiones estratégicas a varios grupos de interés. Los inversionistas multilaterales, etcétera, buscan este tipo de información que se reflejan, por ejemplo, en estos reportes de sostenibilidad para saber con quiénes estamos haciendo negocios. Y esto es un dominó, es una cadena de valor que cada uno de estos actores va a seguir pidiendo esta transparencia en su entorno. Así es que haber llegado a 10 años de reportar indicadores y sobre todo metodológicamente bajo el Global Reporting Initiative es algo que más empresas deberían hacerlo. Así es que también importantísimo y felicitaciones a Choc por la gestión. Un tema que sí se debe trabajar en el tiempo y que esperemos saber cómo se va dando es estandarizar los indicadores de impacto, porque hay demasiados estándares. Sería fabuloso poder tener un solo estándar, así como existe para los reportes de sostenibilidad. Muchísimas gracias, Camila. Vamos con una pregunta a Marcos, justamente muy específica de industria, que se decanta del comentario que tuvimos sobre que las aseguradoras no deberían asegurar a empresas contaminantes. Pero mi pregunta ¿es el rol de un asegurador? Un asegurador a la final es un custodio del capital de la gente que confía y que deposita las pólizas para después distribuirlo de una manera apropiada cuando hay necesidad. ¿Es el rol de una aseguradora generar incentivos dependiendo de la industria para quién asegura, quién no, a qué tasa, mayor, menor? ¿O la responsabilidad de la aseguradora es simplemente evaluar el riesgo por lo que es el riesgo y después ser el custodio de ese capital? ¿Cuál es tu opinión al respecto de el rol de la industria aseguradora en ese sentido? A ver, yo creo que las aseguradoras tienen que contribuir a la agenda, ¿okay? a esa visión que tenemos, ¿no? Y en ese caso, como les digo, o sea, yo creo que el riesgo se evalúa por el propio mérito. Ahora hay políticas, ¿ok? Por ejemplo, Chubb, y estoy tratando de recordarme bien los detalles de lo que informamos, creo que fue hace un poquito menos de un año,
donde básicamente podemos tener políticas de suscripción que apoyan esta transformación, ¿no? Este cambio. Entonces, por ejemplo, en el caso de CHAP, si no me equivoco, para el 20, pusimos una fecha, creo que era el 2025, no íbamos a dejar de asegurar industrias que el 25% de los ingresos estaban relacionados al carbón, ¿ok? Que son, al final de cuentas, o sea, industrias que realmente tienen un impacto ambiental muy negativo. Por lo cual, o sea, la contribución va a estar alrededor en ese sentido, yo creo, ¿ok? O sea, contribuimos, pero bueno, al final de cuentas tienen que ser los gobiernos, tienen que ser, al final de cuentas, las organizaciones multilaterales las que realmente tienen que llevar esto a otro nivel. Las aseguradoras definitivamente podemos contribuir con nuestro negocio, con nuestro, al final de cuentas, con todo nuestro capital, tanto humano como financiero, pero al final de cuentas va a estar más circunscrito al final de cuentas, es cómo queremos o cómo apoyamos, al final de cuentas, incentivando, ¿no? Mayores inversiones, o sea, y mayores, o sea, compañías verdes que contaminantes. Clarísimo, Marcos. No sé si Camilo o Jorge tienen algo que agregar a eso o pasamos a la siguiente. Perfecto. Solo un tema cortito ahí, Dale, excelente, excelente que está teniendo la empresa, y esto apoya a la gran meta de descarbonización de la economía. Hacia allá todos debemos apuntalar. Felicitaciones, qué bien. Yo simplemente quería agregar que es clave esa reconversión que digamos, como dice Marcos, los estados, las organizaciones multilaterales tienen que propender, pero aquí como lo está planteando la gente de CHOP y otras entidades, de ponerse plazos de transición política, a través de políticas, esa reconversión y ser transparente en ese tipo de políticas, pues realmente se van a lograr, obviamente, que mucho más rápido logremos estos objetivos. Muchas gracias. Vamos a ir con las últimas preguntas, pero les recuerdo que prontamente va a salir un sondeo en sus pantallas, así que mientras vamos terminando pueden ir llenándolo. Por favor, es súper importante para nosotros tener su feedback. Tenemos otra pregunta acá que nos hacen llegar y que nos preguntan, y la voy a hacer a Jorge. Justamente nos pregunta cómo se puede amplificar o escalar los impactos para pasar de un proyecto piloto a una verdadera transformación, cuando hablamos de eso, de iniciativas de sostenibilidad dentro de las empresas. Estás en mute. ¿Me escuchan ahí? Sí. Mira, a ver, yo creo que o sea, hay muchas iniciativas que están, digamos, saliendo en nuestra sociedad con el ánimo, obviamente, de encontrar puntos digamos, buscar iniciativas de negocio que efectivamente favorezcan en todo este tema de sostenibilidad, o sea, que sean ambientalmente y socialmente responsables. Yo diría que importantísimo es tener aliados, es trabajar con aliados, es pensar en que efectivamente hoy diferentes multilaterales están buscando dónde invertir en estos negocios que sean sostenibles, es buscar asesoría de empresas que efectivamente ya hayan tenido pues, fracasos o hayan tenido, digamos, algunas experiencias previas y lecciones aprendidas. Me parece que yo pues, siento que el hecho de trabajar en una empresa consultora donde permanentemente estamos recibiendo, pues, digamos, solicitudes de empresas para ayudarlos a crecer y a tener algo obviamente mucho más planificado, a fortalecer sus temas de políticas, de estrategia, pues nos permiten a nosotros decir que es clave el tener una red de aliados que hagan que efectivamente puedan tener el mayor número de experiencias y de lecciones aprendidas para poder obviamente avanzar en este tipo de proyectos. Muchísimas gracias. Bueno, en los últimos 6 minutos que nos quedan, les voy a hacer una pregunta final a cada uno, que además la pueden complementar con su reflexión final antes de ir cerrando. Así que nos quedan 6 minutos, menos de 2 minutos, por favor, cada uno para su respuesta. Vamos a empezar en el orden inverso de cómo iniciamos, así que, por favor,
Jorge, te pido que nos des tu reflexión final y que nos responda a la pregunta de ¿cuál es el consejo que tú le dejarías a una empresa, a un responsable de desarrollo sostenible de una empresa y al mismo CEO que nos estén escuchando de cómo avanzar en el camino de alinear las empresas y su objetivo con el desarrollo sostenible? Sí, yo digamos que afortunadamente esa pregunta la puedo responder de una vez con mi punto de vista y cierre, y es, yo creo que mensajes que hemos dado pues entre todos es temas, tener visión a largo plazo, tener ser transparentes permanentemente. Me parece que el hecho de tener una sola estrategia integrada donde en el propósito se incluyan los objetivos de desarrollo sostenibles que son claves para obviamente, estos objetivos son objetivos alineados entre la empresa y el Estado, y por lo tanto una empresa tiene que estar pensando obviamente en que sirva su propósito. Por lo tanto, resumo, me parece, y lo hago de forma, digamos, terminando por el final, es por esta parte que acabo de mencionar, que es tener un propósito alineado a los objetivos de desarrollo sostenible en su estrategia, pensando en el largo plazo y siendo transparentes. Muchísimas gracias, Jorge. Marcos, consejos a un CEO o a un departamento de desarrollo de sostenibilidad y reflexiones finales. Al fin de cuentas es buscar consenso. Yo creo que si algo hemos aprendido, por lo menos yo he vivido en este periodo, es que todos queremos contribuir. La verdad es que si uno abre el espectro, uno pregunta, esto no es algo que hay que forzarlo. O sea, yo creo que es natural y la verdad es que cuando uno le da la oportunidad a los colaboradores de cualquier compañía, esto surge y realmente toma una velocidad importante. Y eso al final de cuentas lo que uno como líder tiene que hacer es, como les digo, canalizar esa energía, organizarla, generar esa estrategia a largo plazo, hacerla parte de la cultura de la compañía, ya que como les digo, creo que eso surge naturalmente. ¿Y cuál es la segunda parte de la pregunta? ¿Cuál es básicamente, cuál sería si tienes una reflexión final, los consejos a los... Sí, no, el consejo es eso, como les digo, yo creo que la gente se involucra, como les digo, creo que esto es algo que surge naturalmente en el ser humano en la mayoría de los casos, no todos, pero en la mayoría sí, por lo cual el líder tiene que al final de cuentas poder abrir el espectro, hacerlo parte de una estrategia a ejecutar. Y la reflexión final es bastante sencilla, eso, o sea, uno no corre una maratón de un día para el otro, ¿no? O sea, uno tiene que empezar a entrenar con cosas pequeñas, cosas que puede medir, cosas que realmente, ¿no? A través de la transparencia poder comunicar y así ir ganando, digamos, ganando ese consenso, ganando la verdad que confianza, por lo cual, o sea, otra vez, es un paso a la vez y con mucha determinación. Muchísimas gracias, Marcos. Camila, tus consejos y reflexiones finales para cerrar este espacio. Jorge y Marcos lo han dicho fabulosamente. Comparto cada una de sus perspectivas y palabras, tal vez simplemente para adicionar, pensar en qué nos mueven las empresas, no el qué hacemos y el cómo lo hacemos, sino el por qué lo hacemos, nuestro propósito. Creo que eso es básico en un CEO, y ahí decantar a todo con esa naturaleza y eso sin forzar, como bien lo decía Marcos, y cuantificar, importantísimo, no olvidarnos de medir impactos, medir realmente cómo estamos creando o protegiendo valor para defender que esto está generando, realmente aporta a nuestra sostenibilidad. Sí, finalmente creo que esas dos cosas, y me encantó un tema adicional que dijo Jorge, y que tiene mucho que ver también con lo último mencionado por Marcos. Paso a paso hay que ir haciendo la transición al ritmo que podamos, no es una carrera, hay que hacerlo y debemos hacerlo por tantos riesgos que tenemos, pero es un proceso de transición. Creo que esas serían mis reflexiones finales. Muchas gracias. Bueno, pues Camila, Jorge, Marcos, les agradezco muchísimo por habernos dado su tiempo para compartir su experiencia de este gran contenido.
Les agradecemos a los asistentes en casa o en oficina por habernos visto. Les recuerdo a los que no nos hayan llenado el sondeo todavía, por favor, hacerlo. Y quiero dar un agradecimiento muy especial a Chao por hacer posible este espacio y por promover la sostenibilidad tan efusivamente como lo hace, especialmente aquí en Ecuador y pues a nivel mundial también. Les recuerdo que este evento lo hacemos gracias a la plataforma de videoconferencia y colaboración Cisco Webex. Y sin más, pues les agradezco mucho. Yo soy Rafael Roldán Uribe, vicepresidente del Grupo Ecos, y muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Gracias, Jorge. Gracias, Camila.